de las formas de darnos cuenta de la madurez espiritual de una persona es ver cómo se manejan en los conflictos que presenta la vida. Siempre en la vida va a aparecer en algún momento conflictos, en algún momento van a aparecer dificultades, en algún momento van a aparecer luchas. Y en esos momentos es cuando uno se da cuenta la madurez espiritual que tiene esa persona. Es inevitable que en la vida en algún momento hayan situaciones difíciles. Pueden ser situaciones por problemas familiares, pueden ser por problemas de salud, pueden ser por problemas económicos, pueden ser por asuntos que antes manejamos mal y que ahora nos están trayendo consecuencias. Pueden ser por pérdidas repentinas en la vida. Siempre en algún momento van a aparecer dificultades. Y en esos momentos nos llenamos de dudas, nos llenamos de incertidumbres, nos llenamos de temor. Y yo digo que los cristianos tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier situación en la vida. Es bueno estar preparado para los momentos buenos. Yo creo que todos estamos preparados para los momentos buenos. Pero para los momentos difíciles también tenemos que estar preparados los hijos de Dios. Para esos momentos desagradables también tenemos que estar preparados los hijos de Dios. Nuestra situación espiritual y emocional en los momentos difíciles son un factor importantísimo para poder salir adelante. Cuando nuestra situación espiritual es buena, cuando nuestra situación emocional es buena, siempre va a ser más fácil salir adelante en los conflictos, en los problemas. Cuando estamos preparados, nuestra firmeza espiritual y nuestra firmeza emocional van a ser la clave para poder dejar atrás las situaciones complicadas. Por eso Dios nos deja ejemplos en la Biblia de cómo encarar las situaciones difíciles. Y Dios nos deja ejemplo de situaciones mal encaradas y de situaciones bien encaradas en la vida. Y hoy quiero compartir un pasaje que está en la Biblia, donde vamos a ver una situación donde repentinamente se empieza a vivir un momento difícil, donde una familia repentinamente empieza a vivir la situación más difícil que le tocaría vivir. Y la situación se vuelve tremendamente dramática. Y los protagonistas de esta historia no estaban preparados. No estaban preparados emocionalmente y no estaban preparados espiritualmente. Y vamos a ver cómo Dios los ayuda a poder prepararse para poder salir adelante de la situación. Y vamos a ver cómo Dios primero los va guiando emocionalmente, después va ordenando sus vidas, los va ayudando a ordenar sus pensamientos y después va a ser necesaria que actúe la fe. Porque los hijos de Dios, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tenemos que permitir que actúe la fe en nuestra vida. Y después que actúa la fe, tenemos que seguir permitiendo que Dios nos guíe. Pero vamos a entrar en la historia, y la historia está en 2 de Reyes capítulo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 7, pero vamos a comenzar por el primer versículo de este capítulo. 2 de Reyes capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Realmente una situación dramática. En pocas palabras, aquí la Biblia nos describe la situación que estaba viviendo esta mujer y que estaban viviendo sus hijos. Una situación muy dolorosa. Seguramente la crisis familiar más grande que habrán tenido estas personas en su vida. Esta mujer quedó viuda, su esposo, su compañero de vida, había muerto. Tenía por lo menos 2 hijos, porque dice: el acreedor ha venido a tomarse 2 hijos míos. No sabemos si eran los únicos 2 que tenía o si tenía más hijos esta mujer. Pero estos 2 hijos estaban a cargo de ella. Y claramente estos hijos todavía no eran muy grandes, porque si no,
por la ley judía ellos estarían haciendo cargo de su madre. O sea que no eran muy grandes estos hijos. Y tampoco eran niños muy pequeños, porque si eran niños muy pequeños tampoco se los iban a llevar como esclavos. Por lo que dicen los comentaristas bíblicos, estos chicos tendrían entre 10 y 14 años. Y esta mujer estaba en esa situación de que había quedado viuda y los acreedores venían a llevarse sus 2 hijos preadolescentes para llevarlos como trabajadores. Evidentemente, la muerte prematura de su esposo era un cambio profundo en la vida de esta mujer. Estaba viviendo el dolor por la pérdida de su esposo. Recordemos que en aquella época el esposo era prácticamente el que trabajaba, el que traía el dinero a la casa. Pero no solamente era esto, también era el líder espiritual de la familia. El esposo era el sostén moral de la familia, el líder espiritual, el sostén moral de la familia. Y la mujer en aquella época no tenía una consideración muy grande dentro de la sociedad. Pero no solo esto era el problema de la mujer, sino que también estaba la situación que había heredado. Había heredado deudas de su esposo. No sabemos por qué su esposo se había endeudado, no tenemos idea por qué se había endeudado. Lo que sabemos es que la muerte repentina hizo que su familia heredara las deudas. Cuando uno es joven, parece que la muerte es algo muy lejano que nunca va a suceder. Por lo tanto, cuando uno es joven se mete en proyectos a largo plazo. A medida que vamos creciendo, los proyectos que vamos haciendo ya no son a tan largo plazo, sino que los pensamos un poco más a corto tiempo. Yo cuando me casé y compramos nuestra primera casa con mi esposa, nos pedimos un préstamo para comprar la casa. Entonces íbamos a comprar una casa a pagar en 10 años. Entonces nos dijeron, bueno, las condiciones del préstamo es que, dentro de otras condiciones, es que usted haga un seguro de vida por el total del precio de la casa. Y yo pregunté, ¿seguro de vida? Si yo soy joven, ¿para qué quieren un seguro de vida si yo tengo toda la vida por delante? Bueno, justamente para que no pasara lo mismo que pasó con esta mujer y que pasó con sus hijos. Esta mujer estaba con el dolor emocional de haber perdido a su esposo, con esa sensación de desamparo y soledad, un proyecto de vida que se había truncado en ese momento, cuando ella todavía era joven, con 2 hijos o quizás más hijos, para educar, para criar, sin recursos económicos y con una deuda impagable. Y con unos acreedores inescrupulosos, podríamos decir, que querían llevarse a sus hijos como esclavos. Ahora, hay una cosa que nos sucede a todos cuando estamos en momentos difíciles. Cuando nosotros pasamos por un momento difícil, y más cuando es algo repentino, como le pasó a esta mujer, lo que nos suele pasar es que como que la situación nos hace detenernos en un momento, como que nos inmoviliza. Y empezamos a ver la situación que estamos viviendo y empezamos a ver todas las cosas negativas que estamos viviendo. Y empezamos a poner todo el énfasis de nuestra atención en eso negativo que estamos viviendo. Y es normal que nos pase esto, a todos nos pasa, cuando hay una situación repentina de como quedar sobresaltados y estupefactos ante lo que acaba de suceder. Es normal y es lógico que a uno le pase eso. Pero a veces le damos tanto énfasis a la situación que nos quedamos detenidos ahí y no buscamos la solución. Esta mujer dice, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esto está escrito en pocas palabras. El que escribió esto en la Biblia lo resumió en estas pocas palabras. Pero seguramente esta mujer le explicó más ampliamente a Eliseo, al profeta Eliseo, qué era lo que estaba sucediendo. Y esta mujer parecería como que mientras está hablando, Eliseo la corta y le dice, ¿qué te haré yo? Parecería como que esta mujer estaba hablando y le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa
Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Parecería como que ella quería contarle más a Eliseo. Y Eliseo como que la corta. Le dice, ¿qué te haré yo? A veces pasa que nos concentramos tanto en el problema y empezamos a pensar tanto en el problema que nos olvidamos de empezar a resolver el problema. Hermanos, cuando miramos atentamente el problema y cuando nos concentramos tanto en el problema, parece como que el problema se vuelve más grande y el problema se vuelve más poderoso. Lo hacemos más poderoso al problema, lo engrandecemos al problema y empezamos a ver que la solución está cada vez más lejana y que es cada vez más difícil. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a ver las situaciones difíciles más grandes y más poderosas, y a veces las empezamos a ver más poderosas que el poder de Dios, empezamos a desanimarnos. Y esto de desanimarnos es una tarea de Satanás. Cuando un cristiano se desanima, cuando un hijo de Dios se desanima, Satanás se frota las manos. Siempre Satanás va a tratar de quitarnos la ilusión. Siempre va a intentar que veamos todo de forma negativa. Siempre va a intentar mostrarnos que no hay solución para la situación que estamos viviendo. Siempre quiere construir en nosotros el desánimo, quiere construir en nosotros la desilusión. No vas a poder, no vale la pena que te esfuerces, no tiene sentido intentar algo, está todo perdido, dalo por perdido esto, porque está todo perdido. Y hasta en muchos casos nos hace creer que no vale la pena vivir así, no tiene sentido vivir así. No permitas que Satanás te desanime, nunca permitas que Satanás te desanime. Nunca permitas que Satanás ocupe ese lugar en tu vida donde te domina y donde te muestra que todo es negativo. No permitas que Satanás salga con la suya, de sacarte la ilusión. Mi matrimonio ya no tiene solución. Mi situación económica está liquidada. Mi hijo o mi hija están perdidos. No hay forma de que vuelvan atrás. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo declaró? ¿Quién dijo esto? En el Señor siempre tenemos esperanza. Por eso los hijos de Dios no podemos desanimarnos. No podemos dar cosas por perdidas en esta vida. Mis hermanos, está bien que nosotros hagamos un diagnóstico de la situación que vivimos. Está bien fijarnos en qué fallamos para no repetir los errores. Pero lo más importante siempre es buscar la salida. Lo más importante es buscar el camino que Dios siempre va a poner para salir de una situación. Siempre Dios deja abierta una puerta para salir de una situación. Mientras la mujer describía su situación, el profeta Eliseo la interrumpe. Y la interrumpe como diciendo, no hablemos más de lo que pasa, hablemos más de cómo vamos a solucionar el tema. Por eso le dice, declárame qué tienes en tu casa. A veces es necesario dejar de ver la realidad y empezar a ver la solución, cómo vamos a solucionar. ¿Y qué le pregunta? Lo primero que le pregunta es, ¿qué te haré yo? Y le dice, declárame qué tienes en casa. ¿Qué puedo hacer yo por vos? ¿Qué puede hacer Dios por vos? ¿Qué puede hacer Dios en tu vida? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Hay algo con lo cual podamos hacer frente a esto? A veces la cuestión es salir de la desesperación y ver cómo podemos empezar a solucionar las cosas. Terminar con la queja y empezar con la solución. Los problemas empiezan a solucionar, mis hermanos, mis hermanas, cuando empezamos a ordenar nuestros pensamientos. Y la mujer empezó a pensar lo que tenía. Le dijo, ¿qué tienes? Declárame qué tienes en casa. Y la mujer empezó a pensar lo que tenía. Y dice, bueno, tengo una vasija de aceite. ¿Por qué esta mujer recuerda que tenía una vasija de aceite? Y bueno, porque en aquella época
el aceite era un bien que se podía usar para cambiar por otras cosas, se podía vender, pero tenía una vasija de aceite. Bueno, algo tengo una vasija de aceite. No sé si podremos hacer mucho, podremos hacer poco, pero tengo una vasija de aceite que la puedo vender y de repente conseguir algo para comer hoy, comer mañana y comer pasado. Pero tenía una vasija de aceite. Mis hermanos, por algo hay que empezar. Hay que ordenar nuestros pensamientos. Ahora, fíjese lo que le dice Eliseo. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas el aceite y cuando una esté llena, ponla aparte. Es muy interesante lo que le dijo el profeta Eliseo, ¿no? Tenés una jarra, una vasija con aceite, pedí vasijas prestadas y con ese aceite empezá a llenarlas. Es interesante porque ¿cuánto podía sacar de esa vasija? Lo que estaba adentro, ¿no? Pero dice, pedí vasijas prestadas y no pocas, y algo va a pasar. Empezó la mujer a trasvasar el aceite que estaba en esa vasija y lo empezó a pasar en las otras vasijas. ¿Cuánto se podía esperar que quedara en las otras vasijas? ¿Qué cantidad de aceite se podía esperar que quedara en las otras vasijas? Si no se le derramaba nada, iba a tener la misma cantidad de aceite, lo mismo que tenía en la otra vasija, pero capaz que lo tenía en 2 o 3 vasijas distintas. No iba a obtener mucho más que esto. Pero la mujer hace lo que le dice el profeta. Le dice, pide vasijas. Y le dice, no pocas. Y acá es cuando empieza a actuar la fe, mis hermanos. Una vez que ordenamos nuestros pensamientos, una vez que tratamos de calmar nuestro ánimo, que empezamos a ordenar nuestros pensamientos, empieza a actuar la fe. Y aquí empieza a ser necesaria la fe. Después que estamos ordenados mentalmente, después que el Señor nos ayudó a calmarnos, empieza a actuar la fe. Y esta mujer empieza a pedirle vasijas a su vecino. Y le empieza a pedir una a uno, otra a otro, otra a otro. Evidentemente esta mujer tenía buena relación con sus vecinos porque dice que consiguieron varias vasijas. Y quizás los vecinos cuando venían a pedirle una vasija vacía, algunos decían, sí, llévate aquella, llévate la otra. Algunos capaz que ni atención le prestaban cuando le pedían las vasijas. Y quizás alguno le habrá preguntado, ¿qué vas a hacer con la vasija? ¿Qué le habrá respondido la mujer en ese momento? No sé, las voy a llenar de aceite. En una de esas las voy a llenar de aceite. Ahora, se empieza a repetir esa situación que va a una casa, va a otra y pide una vasija vacía. Y lo que le había dicho el profeta es, bueno, entrá después en tu casa, encerrate en tu casa, vos y tus hijos, y echa en todas las vasijas el aceite. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahora, ¿por qué se tenía que encerrar ella con sus hijos? ¿Por qué era que se tenía que encerrar y no podía entrar nadie más en ese lugar? Quizás es para que estuvieran concentrados en el trabajo que tenían que hacer. Pero no sabemos por qué. Pero yo creo, no lo dice el texto por lo menos, pero yo creo que acá era para que esa fe que había empezado a estar en ellos cuando iban a buscar las vasijas, para que esa fe nadie la interrumpiera, para que nadie viniera y le dijera, ¿qué están haciendo? No, estamos pasando aceite de una vasija. ¿Con eso van a lograr algo? Para que nadie le bajara esa fe que habían tenido en ese momento. Entonces se encerraron. Dice el versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mis hermanos, esta mujer hizo lo que el profeta le dijo que hiciera. ¿Cuántas vasijas se llenaron?
No sabemos cuántas vasijas se llenaron, pero la frase que estuvo en aquella tarde o en aquella mañana en esa casa fue: pasame otra vasija, alcanzame otra vasija, llévate esta llena, traeme otra vasija. Y esa fue la frase que más escuchó en esa tarde o en esa mañana en esa casa. Y esta mujer empezó a ver cómo se llenaban las vasijas, y sus hijos empezaron a ver cómo se llenaban las vasijas. Y no fueron pocas, porque las vasijas sirvieron para pagar la deuda y sirvieron para seguir viviendo después porque sobraron. Mis hermanos, todas las vasijas que consiguieron, las llenaron. Si hubieran pedido menos vasijas, hubieran tenido menos aceite. Y si hubieran conseguido más vasijas, hubieran tenido más aceite. Porque el aceite dejó de salir cuando se terminaron las vasijas. Y esto es una gran enseñanza también para nosotros. A veces Dios nos quiere dar una gran bendición, pero nosotros por nuestra poca fe no hemos conseguido las vasijas. Y no hemos conseguido vasijas vacías. Las vasijas que se pudieron llenar fueron las que estaban, las que habían conseguido antes. ¿Saben que cuando leía esto me preguntaba, ¿habrá quedado algún vecino al que no le hayan pedido vasijas? ¿Será que por no caminar 2 cuadras más se perdieron 3 o 4 vasijas más? La cantidad de vasijas que ellos estuvieran dispuestos a conseguir era la medida de la bendición que Dios les iba a dar. La cantidad de vasijas que nosotros estamos dispuestos a conseguir vacías es la cantidad de bendición que Dios nos va a dar. ¿Cuánta bendición queremos recibir del Señor? Depende de cuántas vasijas nosotros estemos dispuestos a preparar para que el Señor nos bendiga. ¿Estás consiguiendo vasijas vacías para que el Señor bendiga tu vida? ¿Estás prestándole atención a la palabra de Dios cada día, cada mañana, para recibir esas bendiciones que Dios tiene prometidas para vos? ¿Estás recibiendo el gozo que el Señor quiere para vos? ¿Te estás alimentando con la palabra de Dios, con música cristiana? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás buscando vasijas vacías, viniendo a la reunión de oración los miércoles? ¿O participando de las clases de estudio bíblico? ¿Estás buscando vasijas vacías a través de las reuniones de oración, a través de las clases de estudio bíblico? ¿Estás buscando vasijas vacías, buscando testificarle a los demás? ¿Tratando de servir al Señor en la manera que puedas? Si no conseguimos vasijas vacías, ¿dónde vamos a poner el aceite? El límite está en lo que nosotros consigamos de vasijas vacías, mis hermanos. Entonces tenemos que buscar vasijas vacías. ¿Cuántas juntó esta mujer? Todas las que pudo. ¿Cuánto aceite juntaron? Lo que cabía en las vasijas. El aceite siguió saliendo hasta que uno dijo no hay más vasijas. Ahí el aceite no salió más. ¿Por qué algunos cristianos siempre andan gozosos, llenos de bendición del Señor? Y uno siempre los ve con esperanza, los ve con una sonrisa, los ve alegres, a pesar de las circunstancias, a pesar de circunstancias difíciles o circunstancias complicadas. Y bueno, porque a veces hemos llenado tantas vasijas o han llenado tantas vasijas que están repletos de la bendición de Dios. Y pueden venir momentos difíciles, pero tenés aceite en las vasijas que has acumulado del Señor. Porque la bendición del Señor no quiere decir que no vamos a pasar por momentos difíciles. Podemos pasar por momentos difíciles y seguir recibiendo la bendición de Dios. El Señor nos va a bendecir de acuerdo a la medida de nuestra fe, la fe que ponemos en Él.
Por eso es necesario buscar vasijas. ¿Hasta cuánto te vas a animar a llenar tu vida de bendiciones de Dios? El final de la historia también es un ejemplo de vida para nosotros, para los hijos de Dios. Dice el versículo 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La mujer vuelve a buscar a Eliseo, vuelve a buscar a esa persona que le había hablado de parte de Dios. Y dice, bueno, ¿qué hago ahora con el aceite? Te lo tengo que dar a vos, se lo tengo que dar, tengo que devolverle las vasijas llenas a mis vecinos. ¿Qué hago ahora con el aceite? La mujer vio que el Señor la había bendecido y dice, bueno, yo tengo que seguir preguntando cómo voy a hacer esto. Y voy a tener que seguir preguntándole a Dios, ¿qué tengo que seguir haciendo, Dios, de aquí en adelante? Si buscamos a Dios y Dios ya nos mostró su poder, sigamos buscando a Dios. Y el Señor nos va a seguir mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Y esta mujer no decidió por ella, no buscó, fue directamente a Dios. La relación de ella con Dios era a través del profeta, por eso fue al profeta. Y fue y le preguntó a Dios, ¿qué tengo que hacer ahora? Y Dios le mostró a través de la palabra del profeta, bueno, ahora pagá la deuda. Y con lo que te sobre, podés vivir por un tiempo hasta que se acomoden las cosas y puedan seguir adelante. ¿Qué historia la de esta mujer y la de sus hijos? ¿Cuántas cosas que nos dejan para nuestra vida? Esa tarde o esa mañana en esa casa habrá quedado grabada esa frase, pasame otra vasija, alcanzame otra vasija. Vamos a juntar más vasijas vacías para recibir la bendición de Dios. Por un lado vimos que mientras esta mujer ponía el énfasis en los motivos de la desgracia que estaba viviendo, mientras ponía el énfasis en no voy a poder, se van a llevar a mis hijos, no se podía solucionar nada. Cuando ponemos el énfasis en la desgracia nos desanimamos, no podemos seguir adelante, pero llega un momento en que tenemos que levantarnos. ¿Dónde ponemos la mirada en los momentos difíciles? ¿En lo que ya es un problema o en la solución que Dios nos puede dar? Y la mujer empezó a ordenar sus pensamientos, le ayudaron a ordenar sus pensamientos, pero empezó a ordenar sus pensamientos. Satanás quiere que pensemos desordenadamente, porque cuando estamos desordenados en nuestra cabeza, difícil poner al Señor en primer lugar, difícil sacar el desánimo de nuestra vida. Entonces empezó a pensar ordenadamente. Y ya se desapareció un poco la desesperación. Y empezó a ver en esos pensamientos ordenados, bueno, tengo una vasija de aceite. Dios puede obrar con esta vasija de aceite. Y después tiene que actuar la fe. Y bueno, juntó a sus hijos y ella misma fue y empezó a pedirle a sus vecinos vasijas vacías. No pocas, le dijo el profeta, muchas. Y empezó a buscar vasijas vacías. Eso es la fe actuando en nuestra vida. La medida de la bendición de Dios en nuestra vida es la medida de las vasijas vacías que nosotros conseguimos. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando vasijas vacías? Que nuestra oración sea, Señor, ¿qué más de mi vida tengo que rendirte a ti? ¿Qué más de mi vida tengo que poner a tus pies? Cuanto más de mi vida rindo al Señor, más capacidad voy a tener de recibir el aceite que el Señor me va a dar. Dedícale más tiempo a buscar vasijas vacías. Dedícate más tiempo a buscar vasijas que puedan ser llenadas por el Señor. Yo te invito a que sigas leyendo la palabra del Señor, que sigas buscando a Dios en oración,
pero que vengas también el miércoles a la reunión de oración, que busques personas para testificarle en la semana, que busques cosas para servir al Señor con toda tu vida. Esta semana hemos informado que por el mes de la Biblia queremos hacer una ofrenda especial para enviar Biblias en audio a Tailandia. Busquemos al Señor. Eso también es una vasija vacía que estamos poniendo para que el Señor nos esté bendiciendo. Busquemos la bendición de Dios, pero sin vasijas no va a haber lugar donde el Señor ponga su bendición. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración y después vamos a terminar con una canción. Los invito a ponerse de pie. Padre eterno, gracias por la bendición que nos das de ser hijos tuyos, Dios. Dios, gracias por tu amor y gracias porque siempre estás atento a nuestras necesidades. Señor, gracias por este ejemplo que nos has dejado en tu palabra, Señor. Señor, danos sabiduría para poner la mirada no solamente en los problemas, sino en empezar a buscar la solución que vos tenés para nosotros. Danos sabiduría, Señor, para ordenar nuestros pensamientos, Señor. Para ordenarnos cuando es difícil pensar. Cuando es difícil, Señor, ver qué es lo que va primero, qué es lo que va después, cuáles son las prioridades para ese momento. Padre eterno, ayúdanos a mirar a largo plazo en nuestra vida y no solamente a mirar el problema que tenemos hoy. Señor, danos sabiduría para ordenarnos, pero Señor, danos fuerzas también y danos sabiduría para tener fe, Señor. Tus discípulos te pidieron que le aumentaras la fe y nosotros te pedimos que aumentes nuestra fe también, Señor, para poder conseguir las vasijas vacías. Y Señor, que realmente estemos dispuestos, Señor, a conseguir muchas vasijas vacías, porque sin ellas no vamos a poder recibir tu bendición. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.